El Tratado de Libre Comercio ya no existe. Existe hoy un acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Y en esto, ¿qué ganamos? ¿Qué perdimos? ¿Cuáles son los costos asociados? ¿Qué pasó en el sector automotriz? Se habla mucho de que fue un ganar-ganar. Hay muchas frases grandilocuentes de que todo mundo se festina a sí mismo como un gran triunfo para las economías más importantes de esta parte del mundo. ¿Por qué es trascendente para la economía de México, Estados Unidos y Canadá un acuerdo comercial? El comercio trilateral suma más de $1 billón anualmente. Desde el inicio de lo que fue el Tratado de Libre Comercio de 1993 a 2017, subió 270% el intercambio. Solo el comercio de México con Estados Unidos se multiplicó 7 veces. Se intercambian entre ambos países $1.500 millones diariamente. El comercio automotriz bilateral es de $131.000 millones anuales. Y México es el tercer mercado más importante de los productos agropecuarios de Estados Unidos y para México es su principal mercado, a donde exporta $26.600 millones al año. Sin embargo, ¿cuáles son los costos asociados en la industria automotriz? A nivel laboral, los salarios, ¿en realidad van a mejorar? Por eso tenemos aquí en esta billetera a Kenneth Smith Ramos. Él es el jefe del equipo negociador mexicano del gobierno que está por concluir y que le va a pasar la estafeta precisamente a Jesús Seade, que es el encargado de las negociaciones internacionales para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Porque a final de cuentas, la gran pregunta también es, ¿y cuándo va a llegar a ponerse en función este nuevo acuerdo de libre comercio? Qué gusto de tenerte en esta billetera de nuevo, Kenneth Smith, el jefe de la negociación de Norteamérica del tratado ahora ya no es del Tratado de Libre Comercio, ¿no? Sino del Acuerdo México-Estados Unidos-Canadá. Cambiar de nombre es lo de menos, cambiar de fondo es lo de más. ¿Qué cambió? Muchas gracias, Alicia, Oscar. Es un placer estar con ustedes. En efecto, nosotros sentimos que tuvimos un resultado muy positivo para México porque al final de cuentas obtuvimos los 3 pilares que estábamos buscando. Uno es mantener el libre comercio. Logramos eliminar de la mesa las propuestas más difíciles que se pusieron sobre la mesa, que podían restringir nuestro comercio en automotriz, en textiles, en el sector agropecuario, en compras de gobierno. Con el comercio cada 6 años. Y no tener comercio administrado, mantener el libre comercio era muy importante, ¿no? Por otro lado, introducimos capítulos nuevos que modernizan el acuerdo, comercio digital, en materia de telecomunicaciones, un capítulo sobre pymes, un capítulo sobre medidas internacionales en materia de anticorrupción, propiedad intelectual, modernizado. Entonces, ese es, digamos, un segundo pilar muy importante. Y el tercero que vemos plasmado desde un inicio y que era de los más difíciles en materia de mecanismos de solución de controversias. Mientras que Estados Unidos en un inicio buscaba eliminar los mecanismos de solución de controversias existentes, al final del día, en el resultado final de la negociación, se mantiene, tanto en la protección de inversiones como en lo que tiene que ver con capítulo 19, que queda intacto en términos de los paneles arbitrales de antidumping y subsidios. 32, exacto, me estoy refiriendo todavía, digamos, a la numeración que teníamos tradicionalmente, y sobre todo el capítulo 20, que era el capítulo de Estado a Estado, es decir, todas las disputas que tienen que ver con disputas entre Estados. Entonces, estos 3 pilares se mantuvieron. Estamos hablando de 34 capítulos. ¿En qué cedimos? Bueno, al final del día, mira, para verlo de yo creo que este acuerdo es ganar, 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 es para los 3 países. Definitivamente encuentras los balances durante la negociación. Para Estados Unidos era muy importante en el sector automotriz, que era su prioridad, para futuro tener una mayor participación en el crecimiento del sector automotriz en la región. Entonces, uno de los elementos que impulsaron, en un inicio se buscaba por parte de Estados Unidos tener restricciones, digamos, en materia cuantitativa de las exportaciones, un contenido doméstico de Estados Unidos de casi el 50%, reglas de contenido regional casi del 90%. Todo esto logramos eliminarlo. Al final de cuentas, sí se le está otorgando a Estados Unidos la posibilidad de crecer más al interior de América del Norte de lo que está creciendo hoy en día en el sector automotriz, pero toda nuestra planta productiva, es decir, el footprint de las ensambladoras en México no se ve afectado y hay, por supuesto, la posibilidad de que siga creciendo. Por eso es uno de los temas que estamos la verdad es logrando. Que se da la sensación de que, digamos, hoy exportamos a Estados Unidos, particularmente a Estados Unidos, ¿no? El 80% de los 2.6 millones de vehículos que exportamos al mundo. Pero si lo vemos, una gran cantidad de partes y autopartes vienen de Asia, se producen a lo mejor en
Indonesia, otras partes en Brasil, algunas en Europa, y pues todo se arma aquí. ¿Cómo le van a hacer para identificar cuál es la parte mexicana, qué parte paga impuestos, cuál es el valor laboral, etcétera? Perdemos mano de obra, ¿no? ¿Por qué dicen que es un sector perdedor? Para nada. Yo diría que las posibilidades de que siga creciendo el sector se potencian justamente con lo que negociamos. Tú tienes un sector de autopartes que exportó casi 80,000 millones de dólares el año pasado. Tenemos la posibilidad de que eso crezca. ¿Y por qué exportó tanto? Porque justamente están integradas con las ensambladoras que operan en México. Tenemos 12 ensambladoras que operan en México, que exportan a todas partes del mundo, sí, principalmente a Estados Unidos y a Canadá, pero con las reglas que establecimos, al no irnos demasiado alto en términos de las reglas de origen que pretendía Estados Unidos, quedamos en un 75% con un plazos de 4 años, digamos, de incremento del 62.5. O sea, gradual. Lo que sucede, ese es un incremento gradual, lo que sucede es que generas oportunidades para que haya mayor inversión en el sector en México, porque saben las autoparteras que si cumplen con las nuevas reglas de origen van a tener ese mercado, ¿no? Entonces, tienes hoy en día exportaciones de 80,000 millones. Y las de y por supuesto, porque están ligadas, ¿no? Entonces, tú tienes un mercado con una posibilidad, cuando me refería al footprint, de cuidar la capacidad exportadora de México en su totalidad. Va a estar protegida. Hay libre comercio para todos los productos automotrices, tanto vehículos como autopartes que se exportan a Estados Unidos. Pero además, lo que obtuvimos es, si Estados Unidos llegara a imponer una medida de seguridad nacional en automotriz, como ha amenazado hacerlo a nivel mundial, la 232, ¿Qué significaría eso? Queda excluido. Es decir, lo que eso significa es que le podrán imponer al mundo, como lo hicieron en acero y aluminio, aranceles para todos los productos automotrices mayores a 20 o 25%. México quedaría excluido de eso. Eso es lo interesante del acuerdo que tenemos. ¿Queda protegido los 2.6 millones? Queda protegido. De hecho, hoy estamos exportando 1.78 millones. A Estados Unidos. Tenemos la posibilidad de incrementar eso hasta 2.6. ¿no? Y entonces, ¿eso qué hace? Que si tú cumples con la regla de origen actual, sigues exportando libre de arancel a Estados Unidos. Si no cumples en este periodo de transición, algunas van a tardar un poquito para poder cumplir, ¿cuánto va a costar? Te garantiza el 2.5%, que es un porcentaje bajo, que es lo que hoy en día está cobrando Estados Unidos en la a través de la por la Organización cláusula Mundial de Comercio. La llamada nación más nación más favorecida. O sea, es lo que un le coche cobra al barato resto de del 10,000 serían $250, que ya digo que no es un impacto serio. Así es. Oye, pero el tema del salario. O sea, en México, si los salarios altos que se pagan en el sector automotriz pueden estar en $10 la hora, pero esos son los ejecutivos and big shots. En realidad, el salario en México es muy bajo. O sea, y 60% más, 16. 88 pesos es el salario mínimo y en el sector automotriz el promedio son 6 salarios mínimos. Entonces, pues mira, si lo dolarizo, no llegamos ni a $100. Sí, pero mira, lo que se logró en esa negociación es interesante porque se desactivó cualquier esfuerzo de imponer salarios en cualquiera de los países del Telecán. Lo que se hizo, se establece un mecanismo a través del cual cierto porcentaje del vehículo que debe cumplir con las reglas de origen tiene que provenir de regiones de alto salario, de ese salario de $16. Pero, o sea, ¿eso que entra el directivo? ¿Perdón? Entra el directivo que dice salarios que sí la totales. gana. Al final de cuentas, tú tomas en cuenta los salarios totales de la ensambladora. Lo que tú haces aquí es que un porcentaje del vehículo tiene que estar por encima de esos $16, algo que ya sucede hoy en día. Es decir, cuando nosotros exportamos un vehículo, ya trae componentes de Estados Unidos y Canadá que califican porque están arriba de ese salario. Entonces, no estás creando un concepto nuevo. Y dentro de ese 40% de valor de contenido laboral, tú lo divides en lo que es manufactura en sí, que es un 25% de ese 40%, y 15% puede contabilizarse si tú tienes ensambladoras en México, pero tienen centros de investigación, costos de mercadotecnia, cuestiones que se ven a cabo en Estados Unidos y Canadá, como lo tienen la mayoría de ellos, ya puedes contabilizar lo que ya tienes para ese contenido laboral. Entonces, el salto no va a ser tan difícil y no nos impone salarios de ninguna manera. Vamos al contenido del capítulo laboral, que también ha sido bastante cuestionado. ¿Qué nos impusieron, No es una imposición, debemos darnos cuenta que lo que logramos aquí es un capítulo moderno. Pero vamos primero a que cambió. En el que se fortalece. Por supuesto, cambió en su estructura porque ya no es un acuerdo paralelo que está sujeto a otro tipo de solución de controversias. Se introduce como parte fundamental, igual que el capítulo ambiental, al tratado, sujeto a toda la solución de controversias. Es decir, le da no solo certidumbre, sino fortaleces los derechos laborales en temas como violencia en el trabajo. Se introduce el concepto de que los países
van a cuidar que no existan situaciones de violencia en el trabajo y combatirlas, que no haya discriminación de ningún tipo en el trabajo, por ejemplo, por materia de género también. Y la libertad de asociación sindical. ¿Es cierto que ahora ya pueden contratar a sindicatos gringos en México? No. No, al final de cuentas no se establece de esa manera. Lo que se establece es, hay un anexo laboral que refleja las leyes secundarias que estamos procesando en el Congreso de la Nación y que refleja nuestra reforma laboral respecto a derechos colectivos. Es decir, mayor transparencia en cómo se llevan a cabo los contratos colectivos, que cuenten con una representatividad real de los trabajadores. ¿Hacia dónde vamos? Ya tenemos el texto que se aprobó, ahora tiene que pasar por el Congreso y eso sí, también ¿hasta cuándo prevén de los que tres va a países. estar en vigor? Estamos ahora en un proceso de revisión legal. Probablemente la firma se lleve a cabo para el 29 o 30 de noviembre. La firma ya con la aprobación de los acuerdo. tres congresos. No. No, de El los primer, tres paso y luego- el primer paso es revisión legal las próximas 3 semanas. Finales de noviembre se firma el tratado 29 por los dicen tres que países. podría ser en Esa es una G20, fecha ¿no? posible, se está explorando, hay cuestión ahí de agenda que se tiene que ver. Pero ¿qué sucede después? Una vez que se firme, cada país lo lleva a su poder legislativo para iniciar el proceso de revisión. En México, el Senado de la República tendrá la última palabra y entonces empezará a correr el calendario legislativo para una posible aprobación en cada uno de los tres países. ¿Cuál es la expectativa de tiempos ahí? Ahí podemos estar hablando posiblemente los primeros 6 meses del año entrante. Nunca tenemos la certeza de cuándo se pueda aprobar. El Senado de la República ¿Sabes cuándo en México tiene entra, la pero última no cuando palabra, lo ratifica? Ahí juega la ecuación política, ¿no? Por supuesto, en Estados Unidos tienen elecciones en noviembre, hay la posibilidad de que los demócratas retomen el control de la Cámara de Representantes y entonces podría haber un debate interno respecto al tratado. Para concluir, ¿ganó México o ganó Trump? Ganamos los tres, definitivamente ganó México, ganó Canadá, México, Estados Unidos. México insistió en que tenía que ser un tratado trilateral por las ventajas que eso nos da a los tres países y al final de cuentas México obtuvo lo que buscaba, que es construir sobre las bases de 25 años de libre comercio y mejorar el tratado, meter capítulos nuevos que modernizan y lo ponen a la altura del siglo XXI. Con eso nos quedamos. Muchas gracias, Kenneth Smith. Muchísimas gracias, les agradezco mucho. Al jefe de la negociación del Tratado de Libre Comercio para Estados Unidos. Gracias. Muy amable. Bueno, pues realmente parecería poco creíble, pero ahí están los hechos, están los datos, que a final de cuentas tenemos un acuerdo de libre comercio que la fórmula es ganar, ganar. Ahora, que no nos lo están poniendo en bandeja de plata, por supuesto que no. Las oportunidades de inversión que hay en el sector automotriz, en el sector manufacturero, en la mentefactura, son muy grandes. Ya tenemos una gran herramienta. Ahora falta, sin lugar a dudas, ustedes lo escucharon aquí en esta billetera, falta que nos apliquemos con lo que tenemos que hacer aquí adentro. Muchas gracias.